Vamos a comenzar en el versículo 8 del capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Están todos ahí en el 8? Dice, el amor jamás se extingue o nunca deja de ser, en su versión, ¿verdad? El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El don de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Amén. Dice en el 13, ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Ok? En esos versículos que hemos leído parece que es un poco difícil de entender lo que está refiriendo Pablo acá, ¿no? Pero está hablando siempre de los dones. En el versículo 8 decimos que el amor nunca se extingue. El amor no es un don, es un fruto, acuérdase. Es un fruto del Espíritu de Dios. Entonces, no le pida a Dios que le dé amor. Usted ame, que es una decisión. ¿Amén? ¿Cuántos aman por decisión? ¿O porque sienten? Porque aquí dice, mire, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor nunca se acaba. ¿Y cómo es posible que la gente se casa enamorada y ahora están separados? ¿Cómo es posible? Entonces, está mal Pablo aquí que dice el amor nunca se... Y entonces, ¿por qué se extingue mucha gente? Antes lo amaba, pero ahora ya. Eso como que se apagó. Simplemente porque el amor al cual Pablo se refiere es totalmente diferente al amor por el cual nosotros nos casamos. ¿Se acuerda que hablamos de 4 clases de amor? El eros, el filial, el estarco. El estarco es el que usamos nosotros para enamorarnos de nuestras esposas, ¿no? Para el amor que tenemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos carnales, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermano, que si el amor no se extingue, el amor puro, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo puede, es el amor agape, es el amor de Dios. A esta clase de amor se refiere Dios. Si nosotros, hermanos, amáramos como Dios nos ama, o con el amor que Dios nos ama, el amor de Dios en nosotros, hermanos, nunca sucederían divorcios, nunca sucederían tantas atrocidades que se ven. Tantos robos, truanerías, tanta corrupción, traición, tanto. Si nosotros amáramos. Pero usted me va a decir, hermano, pero hay cristianos que, ¿verdad? A mí me han traicionado, a mí me han robado, a mí me han mentido. Cristianos. Quiere decir, hermano, que ellos no andan en el amor de Dios. No se han perfeccionado en el amor de Dios.
Amén. Porque ¿qué es eso de que se casan enamorados y luego se divorcian? Quiere decir que el amor nunca existió ahí. Pues ahora ya no me gusta, hermano. Como que ya cambió, ¿verdad? Se engordó, ¿verdad? Le salieron canas. Amén. Entonces, no, el amor, hermano, todo lo soporta, todo lo cree. Esa clase de amor. Amén. Por esa clase de amor, hermano, es la que está hablando Pablo. El amor de Dios, hermano, cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. Amén. No estamos diciendo que cubre sinvergüenzadas, por favor, no se equivoque, ¿verdad? Porque para alguna gente, ay, y no dices que soy cristiano, pues, ¿y por qué no, verdad? No me soportan. No, sí. Hay un límite, ¿verdad? ¿Verdad? Que no tampoco nos tomen como tontos y hagan con nosotros lo que quieran, ¿verdad? Y esperando que nosotros siempre actuemos de buena manera. No. Ni que nos roben ¿cómo les diga? A la luz del día, como decimos. No, tampoco. Este clase de amor, hermano, todo lo soporta aquel que por error comete alguna cosa en contra de nosotros. Entonces va la misericordia a nosotros, le aplicamos el amor de Dios a esa persona. Amén. Aquella persona que buscando de Dios tal vez lo ofendió a usted. Entonces usted tiene que soportar a ese hermano. Amén. De esa clase de amor está. Ese amor no se extingue. Y por eso dice aquí, mientras el don de profecía se acabará. La profecía se va a acabar. Y dice, el don de lenguas será silenciado. El don, acuérdense que estamos hablando de dones. Va a ser silenciado y el conocimiento, el don de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. ¿Cuántos saben que a veces profetizamos y no estamos ni seguros de que estamos diciendo o estamos hablando palabra de Dios? Amén. Entonces es imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Aquí está hablando, hermanos, de cuando lleguemos nosotros al cielo. Las profecías ya no las vamos a necesitar, porque las profecías se cumplieron hasta Apocalipsis, se van a cumplir hasta Apocalipsis. De ahí para allá, ¿para qué necesitamos las profecías? Y el don de lenguas, ¿para qué lo vamos a necesitar allá? Para nada. Amén. Por eso dice, van a desaparecer. Y menciona en el 11 y pone un ejemplo, cuando yo era niño, hablaba como niño, estaba como niño, razonaba como niño. ¿Verdad? Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, pero como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo está hablando acá? ¿Qué tiempo está hablando? Entonces está hablando de cuando estemos con el Señor. Amén. Dice, el ejemplo que pone Pablo, hermano, es muy sencillo y una comparación entre cuando yo era niño, no entendía muchas cosas. Y está comparando como nuestra vida en este momento. Muchas veces no entendemos muchas cosas de Dios.
ni por qué muchas cosas tienen que pasar, porque a veces pasa. Tenemos cantidad de preguntas para Dios, ¿o no las tiene usted? Claro que sí. Hay unas escrituras que no las entendemos, nadie las comprende, nadie tiene idea de qué Dios quiso decir con eso. Pero cuando estemos allá, veremos claramente. Veremos claramente. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Las profecías van a terminar. Esencialmente lo que necesitamos es el amor para poder llegar allá. O sea, está bien los dones espirituales en la iglesia, hermano, pero el amor es el que necesitamos más. ¿Qué importa que usted hable en lengua, que usted profetice, hermano, que usted tenga el don de sabiduría, tenga don de palabra para dar a cualquiera necesitado, pero si usted no anda en amor, de nada le sirve. Si usted anda en contiendas, si usted anda en rencores, si usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Amén. Y entonces dice, ahora pues en el 13, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Amén. Porque la fe y la esperanza ya no las vamos a necesitar cuando lleguemos ¿A qué esperanza y a qué fe se está refiriendo acá? A la fe en que nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar al cielo para estar juntamente con Él. La fe de nuestra salvación. A esa se refiere. Amén. Pero la más excelente de ellas es el amor. Cuán importante es el amor. Cuán importante es el amor. Agape. En nuestra vida como cristianos. Amén. Entonces, comprendimos ese espacio, ¿no? Ahora sí puede entender usted esa escritura y los ejemplos que da Pablo, ¿verdad? Para que quede claro, ¿verdad? Y en el capítulo 14 comenzamos en el versículo 1. Dice, empeñense en seguir el amor. Y ambicionen los dones o deseen los dones espirituales, sobre todo la profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos, consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lengua, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Ok? Está hablando primordialmente de dos dones. Son el de profecía y el de hablar otras lenguas. Ahora, este es un tema, hermano, que son los más controversiales en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha dividido en super conservadores, ¿verdad? Que son los que dicen que las lenguas, hermano, ya no existen en este tiempo. Ese fue algo que un don que el Señor les dio a los apóstoles en aquel tiempo y que las lenguas ya no se deben de hablar en este tiempo. ¿Ok? Y la profecía por igual. Dice, en estos tiempos ya no hay profetas. Las profecías son las que los antiguos
profetas dijeron, ¿no? Y hasta ahorita están escritas en la Biblia. De ahí de para allá ya no hay más profecía, o sea que nosotros no podemos profetizar, pero sin embargo, el otro lado dice, se han ido hasta el otro extremo también. Como lo hacían los de la iglesia de Corinto, desordenadamente. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de orden? Y a Dios no le gusta el desorden. Por eso cuando llega a nuestra vida, hermano, lo primero que empieza a hacer es a ordenar nuestra vida. Y es ahí donde nos vemos confrontados con Dios, porque Él quiere quitar muchas cosas de nuestra vida, ordenar. Y le dice, mira, aquí tienes que barrer esto, aquí tienes que trapear esto, aquí tienes que hacer esto, ¿verdad? Y es cuando comienza el dolor, ¿verdad? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele ser cambiado por Dios? Tienes que perdonar. Que no perdono. Que hay gente que dice, me voy a la tumba, pero no lo perdono. Hay unos que hasta nos han dicho, me voy al infierno, pero no. Imagínense, quieren irse al infierno y no perdonar. Oh my God. No han entendido. ¿Qué es eso? Orgullo propio. Y una persona orgullosa dice que Dios la mira de lejos. Al altivo de corazón, la mira de lejos. Hay una gente que es altiva, hermano. Hermano. Eso que con la punta de un alfiler no le puede tocar así. La altivez de corazón. Amén. Entonces, habla especialmente de estos dos dones, hermano. Y vamos a tratar de entenderlos. Será si sí o no se deben practicar en este tiempo. ¿Verdad? Porque a veces entendemos que la profecía solo son como dichos que para predecir el futuro. ¿Cuántos han visto eso de las profecías de Nostradamus? Y las profecías de las grandes pirámides. Y tanta cosa misteriosa que hablan. Entonces, debemos de quitarnos esta idea que la profecía se refiere nada más a un hecho que va a acontecer en el futuro. Porque Moisés, hermano, fue profeta y él habló las palabras de Dios al pueblo. Y eso es lo que quiere decir profeta. Ser un portavoz de Dios. Llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Eso es lo que es un profeta. Y la profecía, pues, son las palabras de Dios. Amén. Y cada vez, hermano, que hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando. Porque la palabra de Dios esencialmente es profética. ¿Por qué? Porque habla del pasado, del presente, futuro. Eso es esencialmente profética. Y el que habla la palabra de Dios está profetizando. Ahora, un mensaje específico de Dios, como se lo dio a estos profetas, es otra cosa diferente. Pero hay gente que dice que no hay profetas. Y yo llegué en un tiempo a creer que no habían profetas. Pero mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 21, 9. Vamos a ir un momento ahí. Libro de los Hechos. Veintiuno. En el 8 vamos a decir. ¿Lo tienen todos? Dice así, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea.
y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban, fíjese, que profetizaban. Llevamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta, fíjese, otro profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo. Fíjese, ¿qué palabra dijo? Así dice el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Mensaje de Dios. ¿Verdad? Dice: de esta manera atarán los judíos de Jerusalén el dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Llegó, hermano, donde estaba Pablo, todo el cinturón, se amarró los pies y le dijo a Pablo: de esta manera te van a atar a ti. Así dice el Señor. Dios avisándole a Pablo. O sea, usó un ¿qué? Un profeta. Estamos en el Nuevo Testamento, hermano, en el Viejo Testamento. Cuando dicen que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. No que terminaron ahí, sino que terminó la profecía porque Jesucristo ya había nacido. ¿Sabe usted que toda la profecía en el Antiguo Testamento apunta toda a nuestro Señor Jesús, al nacimiento del Salvador del mundo? Entonces, cuando hablan de Juan el Bautista, hermano, lo que quiere decir es que hasta allí llegó la profecía que hablaba del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero la profecía, a mi modo de ver, sigue vigente. Porque todos podemos profetizar hablando la palabra. Amén. Entonces quedamos claros ahí, ¿verdad? Ok. ¿Estamos aprendiendo algo? Ok. Entonces, podemos ver que sí habían profetas. Hay gente que profetiza. ¿Cuántos se acuerdan de Ana, la profetisa? La que estaba esperando por años poder mirar al Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Por años esperó orando y ayunando para poder verlo. Y al fin lo miró. El Señor, qué grande es Dios, ¿va? La dejó ver al Salvador. Que por tantos años, ¿cuántos años duró Israel, hermano, esperando el nacimiento del Mesías? 400, 800, 1000 años, no sé. Pero la vio con sus propios ojos. Amén. Ella era una profeta. Entonces sí hay profetas. Pero el don de profecía es otro, ¿no? El don de profecía es dado por Dios en un momento determinado donde Dios necesita hablar con su pueblo o con una persona en particular. Amén. Por eso es que Pablo dice: yo prefiero que ustedes volvamos ahí. Dice que empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿Verdad? Pero yo prefiero que hablen, dice, que hablen en profecía. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo y el que profetiza edifica ¿a quién? A toda la iglesia. Por eso es tan importante la profecía. Sin embargo, vemos que mal uso se le ha dado a la profecía en muchos lados. Porque ahí se levanta una, así dice el Señor, que si no te quitas ese pantalón,
el Señor va a derramar. ¿Me entiende? ¿Dirá eso el Señor? Y se atreven a decir, así dice el Señor. Cuando una persona dice, así dice el Señor, hermano, es porque, hermano, es palabra de Él. Palabra de Dios. Un mensaje directo de Dios. ¿Cómo es que la gente habla tantas cosas? De todos modos, el Señor nos ha dejado manera para que nosotros discernamos las profecías. Y le digo que en ese tiempo, hermano, en la iglesia de Corintios, hermano, había un desorden que todo el mundo profetizaba, ¿verdad? Si le caía mal el otro, ¿verdad? Así dice el Señor que te va a aplanar, ¿verdad? Un rayo en esta tarde. Entonces vemos, hermano, el desorden que había en esa iglesia y Pablo debe de poner el orden, porque no debe de haber ese desorden. Y pone las leyes que deben de haber en la iglesia, oigan, en la iglesia, está hablando de la iglesia. Porque hermano, como profeta lo puede, como el don de profecía lo puede usar a usted en cualquier momento, hermano. Cuando mi esposa me contaba ese acontecimiento, yo me quedé sorprendido. Mi esposa estaba en la clínica con mi cuñado, que lo había llevado, hermano, y de repente salió un hombre y le dijo, mira, así dice el Señor, tú y tu esposo están pasando por esta situación y que, ¿verdad? Se les van a levantar estas personas así, hermano, se fue el hombre. Y era una realidad exacta, pero ¿quién le dijo a él? Era un mensaje de Dios para que nosotros nos preparáramos. ¿Me entiende? Entonces, que no hay profecías, hay profetas, hermano. Hay gente que Dios la usa para profetizar. ¿Lo puede usar a usted? Amén. En mí, yo lo he visto, algunas veces el Señor me ha dicho, dile a esta persona esto y esto y esto, porque si no hace esto, esto la va a acontecer. Ay, hermano, pero decírselo a una persona es lo más duro que hay, ¿no? Si usted, hermano, retiene lo que Dios le dice que haga y usted no lo hace, es contado como falta. La misma Biblia dice, la sangre de esa persona va sobre ti. Si tú no le amonestares, ¿cómo lo va a amonestar? Pues con una palabra de Dios, ¿no? Y si no escuchar, pues tú te has librado, pero si no le dijeres, entonces tu sangre va a ser demandada, la sangre de él va a ser demandada de ti. Está sobre ti. Amén. Entonces, dice Pablo, y hace una referencia aquí en el versículo 4, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, el don de lenguas está vigente en este tiempo porque muchos dicen que la escritura habla de idiomas terrenales. Que cuando el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés, hermano, vinieron los hombres y las mujeres que estaban reunidos y empezaron a hablar otras lenguas. Y dicen que estas lenguas que ellos hablaron eran lenguas humanas, lenguas o idiomas humanos. Por ejemplo, francés o que, ¿verdad? Inglés o el idioma que fuera en ese tiempo. En ese tiempo era el arameo, el griego y todo eso, ¿no? Latín. Entonces, dice que las lenguas que nosotros hablamos, ¿cuántos hablan en lenguas acá? ¿Usted no habla en lengua, mi hermano? ¿No?
Ok. Las lenguas que hablamos nosotros dicen que no, que esas lenguas es un balbuceo nada más, ¿verdad? Y que no es posible que eso sea una realidad. Las lenguas dejaron de existir porque ya la gente no habla, porque era necesario que Dios esparciera su evangelio, ¿verdad? En diferentes lenguas, por eso es que dice que usó ese don en ese tiempo. Pero yo he tenido la experiencia, hermano, de hablar en lengua. Y los que ustedes la han tenido también. Esa no es, hermano, no provino de un deseo mío. Ese creo yo que me fue dado de Dios. Pero el don mal empleado, hermano, crea confusión. ¿Verdad? Por eso Pablo tiene que corregir a la iglesia de Corinto y decirle, eso que están haciendo está mal. No puede estar todo el mundo profetizando y todo el mundo hablando en lenguas. Pero sí, hermano, yo creo en las lenguas. No creo que si usted no habla en lengua no va a ser salvo, no se va a ir al cielo. Eso no lo creo yo. Porque es un don de Dios. Amén. Pero mire, dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero mucho más que profetizaran. El que profetiza, dice, aventaja al que habla en lengua, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Es en la iglesia, hermano. En la iglesia. Nadie puede empezar a hablar en lenguas y todo el asunto, y nadie le entiende. ¿Quién va a ser edificado? Absolutamente nadie. Sin embargo, si usted empieza a hablar un mensaje de Dios, la iglesia va a ser edificada. Y eso es lo que le importa a Pablo. Por incluso pone un ejemplo más. Si alguien que no conoce de Dios entra a la iglesia y todos están hablando en lengua, ¿qué va a pasar? Va a decir, estos están locos, ¿verdad? ¿Qué están hablando? ¿Verdad? En una ocasión, hermano, habíamos una reunión en la iglesia de oración. Llegamos y todos nos agarramos de la mano y empezamos. Antes de comenzar, hermano, llegó una persona, una señora con su hija. Y llegó y nos dijo, ¿saben qué? Yo necesito orar. Digo, véngase, hermano. Y se agarró de la mano con nosotros. Y empieza el hermano a hablar en lengua. Y hermano, la señora se vio que se puso pálida. Dijo, no, esto es del diablo. Dijo, y se fue, hermano. Yo no sé qué necesidad tenía la persona. Y buscó refugio en la oración. Pero hicimos tal cosa, hermano, sin poder discernir, ¿verdad? Sin poder discernir el problema de la persona y hablando en lengua. Se asustó la mujer. Dice, eso es lo que dice Pablo. ¿Quién va a ser edificado entonces? En la iglesia. Fíjese que le recalco en la iglesia. Porque yo en mi casa, hermano, cuando yo oro en lengua. Cuando yo me siento triste, hermano, cuando yo me siento en derrota, somos humanos. A veces me siento pero defraudado, a veces me siento sin ánimos, sin fuerzas. Hermano, yo me meto a hablar en lengua. ¿Por qué? Porque me fortalece. Cuando yo termino, hermano, de orar en lenguas, hermano, salgo fortalecido. Y por eso ahora entiendo yo lo que quiere decir. Así mismo se edifica el que habla en lenguas.
No en la iglesia, óigame, no en que se ponen a hablar en público. Está bien, dice Pablo, si las hablan, háblenlas, pero si hay alguien que interprete lo que ustedes están diciendo, porque si no, queda sin fruto. Nadie lo entiende. Pero si hay alguien que habla, que interpreta la lengua que usted está hablando, hermano, entonces sí. Y si no, dice que usted le pida a Dios poder interpretarlas para edificar a la iglesia. Amén. Aleluya. No está difícil de entender, ¿verdad? No. ¿Y por qué a veces la gente hace semejante barbaridad? A veces yo he oído las reuniones de oraciones, unos gritos hermano, es un desorden terrible. ¿Sabe lo que yo aprendí cuando orábamos en grupo? Orar todos en lengua, pero tranquilos. Y el que está dirigiendo está hablando en el entendimiento. Está hablando palabra de Dios. Está dirigiendo la oración. Amén. Pero ¿cómo hemos confundido los dones que Dios nos ha dado para edificar la iglesia? Un don de Dios no trae confusión, hermano. Amén. Sigamos leyendo. Dice, sí, pero el 5 lo leemos otra vez. Dice que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Y pone el ejemplo Pablo muy sencillo. Hermanos, dice, si ahora fuera a visitar y les hablara en lengua, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación o conocimiento, profecía o enseñanza? ¿De qué serviría? Aún, dice, en el caso de los instrumentos musicales, dice, tales como la flauta o el arpa, dice, ¿cómo se reconocerán lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Quiere decir, la flauta y el arpa, hermano, no tienen el mismo sonido, ¿verdad? Usted cuando oye una arpa, le dice, usted me suena a instrumento de cuerda, ¿verdad? Cuando oye una flauta, un instrumento de viento. Usted lo distingue claramente, ¿verdad? Ajá. Y dice, y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿A qué trompeta se está refiriendo? A la trompeta que usaba el pueblo de Israel para llamar a guerra, para llamar a paz, para llamar a celebración. Y si no se distinguiera lo que la trompeta está tocando, entonces dice, ¿cómo van a entender? ¿Vamos a ir a la guerra o estamos en paz? ¿O qué quieren que hagamos? Pues son ejemplos muy sencillos que Pablo pone para que entendamos, hermano, que el don de lenguas no puede usar para edificar a la iglesia. Amén. A no ser que se interprete. ¿Ok? Aleluya. Así sucede con ustedes, dice. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe, dice, cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido, ¿verdad que no? ¿Cuántos lenguajes habrá en el mundo? Cantidad, ¿no? Y todos tienen significado. A ver. Pero dice, si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla.
y Él lo será para mí. Por eso ustedes, dice, ya que tanto ambicionan sus dones espirituales, procuren que estos abunden. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. O sea, si yo voy a perturbar la iglesia hablando en lenguas, hermano, porque hay gente que se levanta y disturba toda la iglesia y dice, nadie entendió lo que dijo. Porque nadie interpreta. Y hay unas cosas, hay unas situaciones, hermano, que la misma persona que dice la profecía en lenguas o habla en lenguas, también la interpreta. Y la interpreta de la manera que ella siente. ¿Me entiende? Teníamos una profeta, hermano, en una iglesia, hermano, que cada vez que profetizaba era para quedar bien con el pastor. Así dice el Señor, que no sean rebeldes al pastor, que se sometan en todo al pastor. Ay, será eso del Señor. Que le den todo al pastor. ¿Me entiende? Ay, el pastor, hermano. El Señor ha hablado. Qué barbaridad. No, eso es cosa seria, hermano. Están jugando con las cosas divinas de Dios. El don de lenguas, hermano, es algo muy especial que Dios nos ha dado. Y si usted tal vez no lo ha experimentado, hermano, yo sé. Por eso nos da ¿cómo le diga? El margen el Señor para decirle, Señor, yo deseo ese don. Yo deseo con mi corazón tener ese don. Quiero experimentar qué es esto de edificarse a sí mismo. Usted sabe qué refrescante es, hermano, estar orando en lengua por 1, 2 horas, hermano. Corazón, hermano, siente que... Y de repente usted saca y habla palabra de Dios, hermano, y vuelve a orar en lengua. Habla palabra de Dios, vuelve a orar. Hermano, es algo tremendo. Es un poder, hermano, tremendo. Pero cuando estoy yo en mi aposento, en mi cuarto orando. Pero si yo me pongo a hablar aquí en lenguas y en lenguas y en lenguas, no. ¿Qué está diciendo el hermano? ¿Quién es edificado aquí? Sin embargo, si uno que no conoce al Señor entra, hermano, yo estoy hablando la palabra de Dios, hermano. Y una palabra le puede traer convicción a esa persona. Una palabra, hermano, que salga de mi boca con el poder de Dios, hermano, puede transformar una persona. Puede ser edificado. E incluso usted puede ser edificado. Usted es edificado cada vez que nosotros hablamos la palabra. Y cada vez que usted la habla, alguien más va a ser edificado. Amén. Entonces, dice, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Los dones para eso son. Dice, por esta razón, en el 13, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, dice, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento no se beneficia de nada. ¿Qué debo hacer entonces? Una pregunta. Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Amén? Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, dice, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracia? Puesto que no entiende lo que dice.
Nadie es edificado ahí, hermano. En este caso, dice, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica a otro. Amén. Y dice Pablo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras lengua. En la ley, dice, está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Amén. Esto es un acontecimiento, es una profecía esto, hermano. Amén. Que eso está en Isaías 28. Esa profecía está en Isaías 28. Imagínense, ¿desde cuándo profetizó esto Dios? Que por medio de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Mucho antes de esa profecía, hermano, y aquí la hemos cumplida. Amén. De modo, dice, que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, no para los que están en la iglesia, sino para los incrédulos. Oigan, esto es algo muy, muy tremendo. Las lenguas no son señal para los incrédulos. Y aquí le va, esto me sucedió a mí. Fuimos a ministrar un matrimonio, hermano. Y el hombre nos dijo, yo quiero que oren por mí. Hermano, empezamos a orar por él. Y de repente vino ese don a mí y hablé en lenguas. Orando por esta persona. Ellos no conocían del Señor, hermano. Por eso le digo, no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Oré en lenguas por él. Y la esposa que estaba a la par me dijo, yo entendí todo lo que usted dijo. Y le digo, ¿cómo? Sí, usted estaba hablando ¿en qué idioma era? ¿Qué el idioma que hablan en Yucatán? ¿Zapoteco? No, en quiché. Y me dijo, usted está hablando en quiché. O sea, el quiché es maya, ¿no? Usted estaba hablando en ese idioma. Y yo me quedé así, ¿what? Sí, yo le entendí todo lo que dijo. Usted estaba diciendo, dice, la cosecha ya está lista. Imagínense, hermano, cuando ella me dijo eso, oh my God, dije, ellos eran incrédulos. ¿Qué sabía yo que iba a estar hablando en quiché, mi hermano? Una lengua que ya no se habla. Pero había alguien que lo entendía, porque ella era de Yucatán. Está tremendo eso, ¿verdad? Pero si yo les empiezo a hablar en quiché acá, que no puedo, a no ser que me sea dado en ese momento por Dios, usted no me va a entender absolutamente nada. Y si no hay quien lo interprete, mucho peor. Amén. Eso no es para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, dice, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Amén. Así que dice, si toda la iglesia se reúne, todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, dice, ¿no dirán que ustedes están locos? ¿Ah? Por eso nos dicen locos. Porque hacemos una clase de cosas, hermano, terrible. Aleluya. Como decía este hermano, que a veces cuando empezaba la alabanza, hermano, salía corriendo por toda la iglesia y aventaba el saco, hermano.
se aventaba los zapatos y todo. La corbata se la quitaba. Porque son unos desórdenes terribles. Es que es el espíritu, hermano, es el espíritu. ¿El espíritu de quién? Dios es un Dios de orden. Hay un hermano que en medio de las predicaciones siempre le agarraba decía que lo tomaba el espíritu. Caía de la silla y luego salía corriendo y ahí iba el ujier detrás de él, hermano. Bien sudado. Porque el hombre empezaba a dar vueltas en toda la iglesia. Así, decía que era tomado del espíritu. Entonces toda esa clase de locura se ve. Y a saber qué clase de espíritu se le metía, porque ese no es el espíritu de Dios. de Trotamundo. Amén. Entonces dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, oigan, se sentirá sorprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando mucha gente escucha la palabra de Dios y le dice a la mujer, tú le has contado algo al pastor, ¿verdad? Tú le has dicho. Es que no, el corazón de él está siendo descubierto. ¿Por quién? Por la palabra, por la profecía de Dios, la que edifica. Amén. Dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Por eso es más importante que hablemos la palabra de Dios, que profeticemos la palabra de Dios para edificación de la iglesia, antes que hablar en lenguas en la iglesia. En una ocasión, hermano, en un ministerio tuvimos la visita de una persona que le habíamos estado hablando del evangelio. Él era un abogado. Era abogado allá en Honduras, pero se había venido para acá. Entonces le hablamos del evangelio y él llegó a la iglesia. Esta noche, hermano, el pastor, en vez de predicar, habló en lenguas toda la noche. Y todos estuvimos parados hablando por hora y media, hora 45 minutos, hablando en lengua. Y yo volteaba a ver al hombre que había llegado de visita, hermano. No, el hombre se retorcía y decía, oh my God, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta bola de loco. No. Salió pero enfurecido el hombre. Y al final dijo el pastor, ¡ay, qué bendición! El espíritu me tomó y no pude predicar. Ese hombre jamás volvió a llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente no salió edificado. Que sin embargo una palabra, hermano, salida de acá, de la boca de Dios, oh my God, puede hacer grandes cosas en el corazón de una persona. Por eso, sepamos cómo usar los dones. Deseémoslos, dice, deseémoslos, pero sepamos cómo movernos en orden, no creando desorden en la iglesia. Amén. Vamos a llegar hasta ahí porque ya el hermano Rodrigo ya le cortó el rollo se acabó. ¿Alguien aprendió algo en este día? Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, si hay alguien que necesite oración, podemos orar. Y creemos que Dios está en medio de nosotros, porque en la congregación de los santos es donde se mueve el Espíritu de Dios. Amén.
Padre, te damos gracias. Mi Dios, por tu palabra, por tu consejo, Señor. La atesoramos, Señor, en nuestro corazón. Y deseamos, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, Señor. Que corrijas, Señor, nuestros caminos. Que nos indique, Señor, la senda de justicia. Queremos, Señor, que el día que partamos de esta tierra estemos contigo, Señor. Que vivamos en amor. Que conozcamos el verdadero amor. Por el prójimo, por nuestro hermano, nuestro cónyuge, Señor, por nuestros hijos. Poniendo, mi Dios, tu palabra en obra. En el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos en este día con tu presencia, Señor. Que tu palabra, Señor, haga nido en nuestro corazón, en nuestra mente. Podamos ser diferentes cada día para ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay problemas, Señor, en los hogares, en las familias, Señor, yo te pido que intervengas de una manera sobrenatural, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Porque tú los sanas, los bendices, los fortaleces en su caminar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.